El 2 de noviembre fue un día histórico para la música. Los Beatles, que es posiblemente la banda más famosa, sacó su última canción oficial, Now and Then. Pero hoy vamos a hablar de otro día histórico, el día en que John Lennon murió y de todo el misterio y teorías que rodean su asesinato. Aunque realmente no hay tanto misterio como muchos piensan. Esto pasó el 8 de diciembre de 1980. Ese día el mundo se detuvo por un momento. John Lennon, la persona que nos dio Imagine y muchos más temas junto a los Beatles, había sido asesinado. Y la manera en que sucedió dejó a todos en shock. Pasó justo fuera de su casa en Nueva York, en el famoso edificio Dakota. Él estaba regresando de una sesión de grabación junto a su esposa Yoko Ono. Ahora piénsalo, un ícono de la música, un pacifista, alguien que cambió la música para siempre, se va de esta forma tan trágica sin que nadie se lo espere. El asesino fue un fan llamado Mark David Chapman. Él lo estaba esperando afuera de su casa. Lo curioso es que Lennon ya le había dado un autógrafo unas horas antes. Y luego, cuando Lennon vuelve esa noche, Chapman le dispara 4 veces por la espalda. Desde ese día han salido muchas teorías sobre qué fue lo que pasó. Algunos dicen que Chapman estaba loco, otros que fue una conspiración del gobierno o incluso que estaba siendo controlado mentalmente. Pero si queremos entender qué fue lo que pasó realmente, tenemos que entender la vida de Mark David Chapman. Antes de empezar con eso, déjame invitarte a que te suscribas al canal y que dejes tu like, ya que así me ayudas a seguir haciendo contenido. Ahora sí empecemos. La infancia de Chapman fue complicada. Nació en 1955 y su padre, David Curtis Chapman, fue sargento de la Fuerza Aérea. Su madre, Elizabeth Pease, era enfermera. Chapman declaró que le tenía miedo a su padre cuando era niño, ya que éste abusaba físicamente de su esposa y de él. Desde los 14 años ya tomaba todo tipo de drogas, se saltaba las clases y una vez huyó de su casa y vivió en la calle durante 2 semanas. También declaró que era víctima de acoso escolar ya que no tenía un buen físico, y su banda favorita eran los Beatles. Pero en su vida adulta le fue mejor, se convirtió en cristiano, consiguió un empleo y su vida parecía ser normal. Pero algo se cruzó en su vida. Un amigo suyo le recomendó un libro con el que se obsesionaría, El guardián entre el centeno. Para Chapman este libro no era solo una lectura, era como una especie de Biblia personal. Creía que el libro hablaba directamente de él y de su misión en la vida. Después volvió a tener una etapa difícil durante sus años de universidad. Tuvo problemas académicos, personales y tuvo una novia que le causó bastante culpa porque era bastante cristiano. Luchando con pensamientos suicidas y sintiéndose como un fracaso, dejó la universidad y su relación terminó. En 1977 se mudó a Hawái, donde intentó suicidarse con monóxido de carbono, pero su intento falló. Después fue hospitalizado por depresión clínica y luego trabajó como conserje en el mismo lugar. Durante ese tiempo sus padres se divorciaron y su madre se trasladó a Hawái para vivir con él. Pero no se preocupen, no todo es tristeza. Tomó una decisión para olvidarse de sus malos días. Hizo un viaje por varios países, inspirándose en la película La Vuelta al Mundo en 80 días. Visitó países como Tokio, Seúl, Hong Kong, Singapur, Bangkok y otros. Y comenzó una relación con su agente de viajes, una mujer japonesa llamada Gloria Abe. Es interesante que la mujer con la que se casó tiene cierto parecido con Yoko Ono, pero no sabemos si eso tuvo algo que ver con su matrimonio. Poco tiempo después de eso aceptó un trabajo como guardia de seguridad, y comenzó a beber mucho ya que su depresión no había desaparecido. Desarrolló varias obsesiones, incluidas las obras de arte, el libro El guardián entre el centeno y la música de John Lennon. En septiembre de 1980 escribió una carta a una de sus amigas, en la que decía: "Me estoy volviendo loco". Firmó la carta El guardián entre el centeno. En este momento nos damos cuenta que su estado mental ya era bastante malo, y según sus declaraciones en esas fechas ya comenzaba a planear el asesinato de John Lennon. Pero tenemos que tener en cuenta otro suceso muy importante. En 1966 los Beatles estaban en su mayor momento de fama, y en una entrevista hicieron una afirmación bastante controversial. John Lennon dijo que los Beatles eran más populares que Jesús. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus, but I said it in that way, which is the wrong way. Yeah. Una frase que causó un impacto muy grande, y para muchos esto era considerado como una blasfemia imperdonable. Recordemos que era 1966, y el cristianismo era muy popular e importante para la gente de esa época. Eso causó que se hagan huelgas en contra de ellos y que recibieran mucho odio, aunque son los Beatles y con el tiempo eso quedó atrás. Pero no para Chapman. Él comenzó a ver a Lennon como una figura de traición y falsedad, alguien que necesitaba ser detenido. Esa obsesión lo impulsó a viajar desde Hawái a Nueva York, armado y con un solo objetivo en mente. Chapman supuestamente comenzó a planear esto 3 meses antes del asesinato. Viajó a Nueva York en octubre de 1980 con la idea de lograr eso, pero después de ver la película Ordinary People, decidió detener su plan y regresar a Hawái. Le confesó a su esposa su obsesión y su plan para matar a Lennon. Incluso le mostró el arma, pero ella decidió no decir nada a nadie. Influenciado por el mandamiento bíblico no matarás y un tapiz en su casa que lo mencionaba, Chapman se arrepintió y pidió una cita con un psicólogo, pero nunca asistió.
y finalmente regresó a Nueva York el 6 de diciembre. En la mañana del 8 de diciembre, Chapman salió de su habitación en el Hotel Sheraton, dejando objetos personales que quería que la policía encontrara. Compró una copia del Guardián entre el Centeno, en la que escribió: "Esta es mi declaración". Luego pasó la mayor parte del día cerca de la entrada del edificio Dakota donde vivía Lennon, hablando con los fans y con el portero para intentar sacar información sobre él. Después, como a las 5 de la tarde, Lennon y su esposa salían del edificio para ir a una sesión de grabación. Fue en ese momento que Chapman se acercó y le tendió una copia del álbum W Fantasy para que se lo firmara, y el fotógrafo aficionado Paul Goresh tomó una fotografía mientras Lennon firmaba el álbum. Pasó el tiempo y todos se fueron del lugar, pero Chapman se quedó esperando. Fue a las 11:30 de la noche cuando Lennon y Yoko regresaron. Pasaron junto a Chapman y caminaron hacia la entrada del edificio. Después Chapman disparó por la espalda 5 balas de punta hueca con un revólver especial calibre 38. 4 impactaron en la espalda y el hombro de Lennon. Cuando la policía llegó, lo arrestaron sin ningún problema. Chapman no intentó escapar y simplemente aceptó su destino. Al ver que las heridas de Lennon eran muy graves, decidieron no esperar a una ambulancia y lo llevaron rápidamente al hospital en una patrulla. Lastimosamente fue declarado muerto a su llegada. Chapman fue acusado oficialmente de asesinato en segundo grado y fue sentenciado por 25 años a cadena perpetua de prisión. Supuestamente esto fue lo que pasó, y si digo supuestamente es porque hay muchas teorías al respecto. Así que vamos a hablar de las 3 más famosas, yendo desde la más fantasiosa hasta la más realista. La primera es la que tiene que ver con el proyecto MKUltra. Algunos creen que Chapman fue una víctima de control mental por parte del proyecto MKUltra, organizado por la CIA. Quisiera contarles un poco más a fondo sobre esto, pero básicamente es eso nada más. Se dice que la mente de Chapman fue controlada para matar a Lennon, ya que él era un peligro para la sociedad, pero de eso hablaremos en la siguiente teoría. Y como pueden ver, esta teoría solamente se basa en supersticiones y no tiene ningún tipo de evidencia. La siguiente es parecida, pero es bastante más interesante, ya que dice que fue el gobierno directamente quien mandó a Chapman a que mate a Lennon. Hay que saber que Lennon no era solamente un músico, era un activista y pacifista influyente con opiniones fuertes en contra de la guerra y de la política. Esto lo puso en la mira del gobierno de Estados Unidos, especialmente del FBI. Lo interesante es que esta teoría sí tiene bases, ya que en los archivos clasificados del FBI se encontraron varios sobre John Lennon, donde lo reconocían como un peligro, aunque no era nada muy grande y nunca se encontró nada sobre deshacerse de él. Pero esta teoría sí la podemos considerar de una manera más seria. La última teoría es básicamente todo lo que narré durante el video, que Chapman actuó solo impulsado por una mezcla de admiración y resentimiento hacia Lennon. Y si nos ponemos a pensar, la historia y la información que hay hace que tenga bastante sentido. Y está muy claro que Chapman era una persona con problemas mentales, y eso está demostrado. Más de una docena de psicólogos y psiquiatras lo entrevistaron en los 6 meses previos a su juicio. Llevaron a cabo una serie de procedimientos de diagnóstico y más de 200 horas de entrevistas clínicas. Concluyeron que Chapman era psicótico, que tenía depresión maníaca y también lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide. Y en una entrevista que se le hizo en 2020 declaró lo siguiente: He was an album cover to me. He didn't exist even when I met him earlier that day when he signed the album for me, which he did very graciously. And he was not a phony, by the way. He was very patient and he was very cordial, and he asked me if there was anything else. So if that didn't register, and I had also met his son that day, if that didn't register that he was a human being, then I wasn't perceiving him as such. I just saw him as a two-dimensional celebrity with no real feelings. Así que a mi parecer no hay muchas dudas sobre lo que pasó. Aunque claro, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Y si quieres lo puedes dejar en los comentarios. Con esto termino el video y aquí me despido. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video.